volvimos a Cartago. Es algo también curioso que ahora venía pensando que todos los artistas de oro son Josefino, Sabanilla, San Pedro. Jaime Hernández nos trajo a Cartago y ahora otra vez estamos con la artista de oro, Eugenia Chaverri. ¿Cómo está, Eugenia? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Con muchísimo gusto. Siempre empezamos por la infancia. Descríbeme por favor un poquito su infancia. ¿Dónde nació usted? Bueno, yo nací en San José, pero vengo, a pesar de que vivo en Cartago, de familia herediana. El Chaverri es de Heredia y mi papá era Chaverri Rodríguez. Una familia grande de 11 hermanos. Pero todos vinieron a estudiar a San José y finalmente vivieron, se desarrollaron como profesionales en San José. Es una familia de profesionales científicos y abogados y con una, no inclinación necesariamente hacia las artes, pero sí con una educación que incluía la música, por ejemplo, especialmente, como parte importante del desarrollo de la educación. ¿Cómo la incluían? ¿Tenían profesor? Sí, fíjate que no estoy muy segura cuál de los abuelos, pero hay uno que si mal no recuerdo, no estoy casi segura, tocó en una de las bandas de Heredia. Entonces, el piano. Por ejemplo, 2 de mis tías fueron profesoras de piano. Y por supuesto, cuando nosotros cumplíamos 6 años, era venga, siéntese. Venga al piano, después sí, a jugar, pero primero el piano. Hubo uno de ellos que es científico, Gil Chaverri, el de la tabla periódica, tocaba lindísimo el piano, era una de sus grandes cualidades. Había otro, Emanuel, que tocaba el piano, más bien Manuel tenía un oído increíble. Entonces uno de repente, a la adolescencia, le decía, ay Manuel, viera qué linda canción, y uno, ¿cómo es? Y uno se la tarareaba, y él pero mira, como si lo hubiera estudiado, se sentaba y te la tocaba. Y también tenía una gran facilidad, Manuel, para el dibujo. Entonces le encantaba estar haciendo dibujos. De repente uno llegaba a la casa y uno, ¿y ese cuadro de quién de dónde salió? Vino don Manuel y lo puso. Entonces digamos que por ahí siento yo que de una u otra manera el acercamiento mío hacia las artes pues viene de una familia que consideraba o que necesitaba, porque no fueron grandes artistas, era como parte de su hobby. De su vivir también. Sí, yo estudié entonces piano desde que estaba muy pequeñita. ¿Le gustaba? Sí, mucho, estudié 11 años piano. Tal vez me faltó un poco de disciplina en el sentido de que era una tía soltera que vivía con nosotros y entonces cuando dicen casa herrero, cuchillo de palo, entonces, ay no, hoy no me da la clase, me la da mañana, y entonces sí, tampoco es que uno se convirtió en el pianista, ¿verdad? Ni mucho menos, pero sí encontraba yo un deleite en sentarme y tocar algo. Tanto que cuando la vida me llevó por otros rumbos, siempre me quedé ya grande, cuarentona, con la idea, y qué ganas de tocar, de tener un piano, y como retomar algunas de las cosillas que yo tocaba. Y yo le decía a mi marido, ay, yo me quiero comprar un piano, y me decía, comprátelo, me dice. Claro que no era fácil, ¿verdad? Estoy hablando de una pianolilla, ¿verdad? Ya no de un piano sí, bueno, porque eso nada que ver, era un hobby para tontear sí, uno. Y me decía, comprátelo y me enseñas, porque a él le gustaba mucho la música también. Y no fue hasta hace 4 años que un día dije, lo que no hago ya, no lo hago nunca. Y me lo compré. Ahí lo tengo arriba. Ay, qué bueno. Y entonces estuve 2 años después de 40 años de no tocar. Entré con una profesora, con Fiorella Baquet, y Fiorella me dio 2 años y fue muy curioso porque lógicamente que empecé con una base, ¿verdad? Casi de Jingle Bell, ¿verdad? Una cosa muy... Pero el cerebro tomó rápidamente y pude avanzar realmente con una rapidez mayor de la que yo esperaba. Por supuesto que debo tocar espantoso, pero a mí eso no me importa. Es sencillamente sus ganas. Las ganas, ¿verdad? Sí. Una cosa totalmente
personal que nadie me oiga. Si alguien se me para a la par, no puedo, todo me equivoco. Es para mí, para mí. Y después, bueno, yo vivía en otro lado. Después me vine aquí a Cartago porque mis hijas están por este lado. Y me vine por este lado y yo construí esta casa. Entonces, hubo todo un proceso. Perdón, brincamos muy grande. Muy grande. Sí. Ya pasé hace estamos 2 años. Cuando usted me dijo que sus hermanos venían a estudiar acá, también era en la universidad, Mis imagino. tíos. Ah, sus tíos. Mis tíos. Ya yo nazco en San José. Yo nací en un edificio que nada menos que es patrimonio cultural, es histórico. Es en la esquina que está en el Paseo de los Estudiantes, por donde está el SNA, al frente hay un edificio muy viejo, que ahora creo que está pintado de azul, espantoso. ¿Qué era? Se llama el edificio Astorga. Ahí lo alquilaba mi papá. Ahí viví yo cuando ahí nací. Por eso pregunté qué era, pensé que había sido un hospital, sino que abajo creo que había dicen, porque yo no me acuerdo, que había como una botica, creo, y arriba se alquilaba. Entonces ahí vivimos. Ahí vivimos hasta que yo tuve, debe haber sido 4 años por ahí. En ese entonces mi papá, que era abogado, decidió comprar una casa en Aranjuez por el Calderón Guardia. Y ahí nos pasamos a esa casa. Era una casa muy grande que se compró, bueno, pues yo no sé yo los detalles porque tenía, como te digo, 4 años, pero una casa muy grande porque de uno parece que se compró también con parte de la herencia de la familia. Y yo tenía 3 tíos solterones. Entonces ahí vivíamos nosotros como familia, mi papá, mi mamá, y nosotros somos 3 hijas, y los 3 tíos solterones. Entonces era una casa inmensa, de esas casas viejas de madera, muy victorianas. Sí, con campo, con verde, imagino. Mucho verde alrededor, en una propiedad muy grande. Hoy es un gran parqueo. Quedaba ahí a la par de la fábrica de hielo. Tuve la mala suerte o la desgracia que la vida puso, que mi papá se enfermó de un cáncer y murió muy joven. Murió cuando yo tenía 5 años. Él vivió 1 año ahí, más o menos. ¿Tu mamá trabajaba fuera de casa? No, mi mamá era ama de casa. Sin embargo, mi mamá fue una mujer muy inteligente. Ella estudió en esa época, imagínense, en el colegio de señoritas, y siempre hacía alarde de que ella no solo había sacado bachillerato, sino que ella era contadora mercantil. Ella sacó, digamos, no sé cómo sería, supongo que paralelo al bachillerato se sacaba eso. Como ahora un técnico, digamos. Sí, sí. Entonces sabía un poco de contabilidad y de seguro una parte administrativa. Cuando papá murió, se acercó en ese entonces don José Figueres, porque estaba en el gobierno. Mi papá había pertenecido al Centro para los Estudios Nacionales, según me cuentan, era un hombre también muy brillante, y había participado en todas las leyes de la Segunda República. Y cuando murió, él fue el primer procurador de la República. Entonces, al morir, a mi mamá, ella nos contaba, ¿verdad? Don Figueres y la gente ahí, que hay ahí discursos que le dijeron a papá y todo eso lo tenemos, que si necesitaba algo, que si necesitaba dinero. Y mi mamá le dijo, no, yo no necesito dinero, yo necesito un buen puesto. Trabajo, sí. Entonces la nombraron como asistente. En ese entonces, ¿cómo se llamaba eso? Creo que era como no sé si era la Contraloría General de Bancos, alguna cosa así, que quedaba, me acuerdo, porque me acuerdo que íbamos nosotros chiquillas en los altos de donde hoy es el Hotel El Rey. Y esa oficina se convierte, no muchos años después, en el Banco Central. Entonces, el nombre de mi mamá está entre los fundadores del Banco Central. No fue ni gerente. ¿Cuál era el nombre? Emilia Fonseca de Chaverri, ahí lo puedes ver. No era que fuera ni gerente del banco ni nada de eso, pero sí asumo yo, por los recuerdos que tengo, por el trabajo que tenía, cuando me acuerdo que hubo una época que fue la primera estafa que recibió Costa Rica de un hindú,
Y entonces el Banco Central tuvo que hacer una investigación muy grande y mi mamá tuvo que quedarse con esa investigación, pero hasta altas horas de la noche. Que eso después se lo sacaron en un escrito muchos años después. Entonces yo me imagino que ella ocupó un puesto administrativo que fue desarrollándose, ¿verdad? Como siempre, como una asistente o una secretaria muy personal y asistente de la gerencia. Que era excelente con los números. Entonces, que era excelente con los números, entonces también eso... Sí. Y de ahí trabajó sus, no sé, 30, 40 años hasta que se pensionó. Y con eso nos mantuvo. También fue muy viva y como te digo, esa casa era una casa enorme. Creo que tenía como 11 cuartos. Tenía un jardín. Era un hotel. Tenía un jardín. Era una belleza de casa. Yo la recuerdo muy, muy bien. Y hay fotografías. Un gran jardín en el centro con una pila de... una pila de peces. No tenía fuente, pero a papá le gustaban los peces. Tenía unas graditas porque quedaba como abajo en las graditas, y todo un corredor que le daba vuelta a toda la casa, y del corredor salían todos los cuartos. Y ya al fondo estaba el comedor, hasta una casa de muñecas de entrar grande tenía en el jardín de atrás. Entonces mi mamá encontró como solución para ayudarse dividir la casa en dos. Ahí se destruyó desgraciadamente toda la belleza de la casa porque ya tuvo que cerrar. Adelante tenía también un corredor gigantesco, ya eso lo cerró para quedar en una parte, la mitad, un poquito más de la mitad, quedamos nosotros con los 3 tíos y de la otra parte ella lo alquiló. Con eso continuaba pagando el préstamo que había hecho mi papá y posiblemente se ayudaba con nosotros más el trabajo. Entonces crecimos. A todo esto resulta que mi hermana mayor ya había entrado al colegio, yo no. Mi hermana mayor tenía 8 años cuando papá murió. Ya ella estaba, creo que en 2º grado. Entonces, en el colegio de Sion, que en esa época pues era como el colegio, ¿verdad? Todavía no estaba ni el San Clair, que es el que estaba el María Auxiliadora, señoritas y bueno, posiblemente habían otros, pero esos eran los josefinos más conocidos y el Sion. Y por supuesto el Sion pues tenía un valor que ya en las nuevas circunstancias familiares, pues mi mamá no podía sostenernos a las 3 ahí. Pero resulta, por eso, cosas de la vida, que Meralta Gracia, la que era, yo no sé, no era la directora del colegio, pero creo que era la hermana de la directora, llamó a mi mamá y le recordó que en 1880 y no sé cuánto, don Tomás Guardia fue el que trajo las monjas de Sion a Costa Rica para educar a su hija, Emilia. Y don Tomás era el bisabuelo de mi mamá. Y don Tomás, cuando trajo las monjas del Sion, dejó dicho como legado que se diera la educación gratuita hasta la 4ª generación. Y nosotros éramos la 4ª generación. Entonces nos educamos en el colegio de Sion, gratis. Qué bonito. Esas son las cosas que a mí me llenan, ¿verdad? Que solamente de la boca de ustedes uno se da cuenta de todo eso. O sea, Tomás Guardia tiene que ver con... Es que Costa Rica era un huevito, ¿verdad? Todo el mundo era pariente. Sí, cuando yo estaba como en 6º grado, nació el niño Millón en Costa Rica. Imagínense, en Costa Rica, o sea que San José debe haber tenido, no sé, 300 habitantes, ¿verdad? O yo creo que solo este sector donde vivo debe tener más de eso, ¿verdad? Sí. Si este residencial tiene más de 200 personas, ¿verdad? También mi familia paterna era una familia, como le digo, que venía de Heredia y muy religiosa. Y por supuesto salió la monja. Entonces, una de mis tías mayores decidió hacerse monja y se hizo monja de Sion. Entonces, en los años, creo que era 1918, ella parte en un tren hacia Limón a coger un barco para irse a Francia a hacerse monja de Sion. Entonces, también nosotros éramos
las sobrinas de Merjoselina, que 30 años después ella no estuvo cuando muere papá. Hay cartas muy lindas que ella escribe cuando papá está enfermo y luego cuando ya muere. Ella viene 30 años después a Costa Rica, en una época donde a las monjas no las dejaban entrar a la casa de los familiares. Es que eran unas cosas retrógradas terribles. Yo me acuerdo que llegaba a la puerta de repente y uno la jalaba para adentro para fregarla. Ay, no, ¿verdad? Porque sí, pero era la tía. Sí, pero bueno, te cuento el dato de ella también porque siempre fue uno como una figura un poquito especial en el colegio, ¿verdad? Y mis dos tías que estudiaban, que eran pianistas, bueno, pianistas de profesoras, no concertinas, daban clases de piano. En el Sion, las dos. Una, porque vea qué terrible, esto es terrible lo que le voy a decir. El colegio de Sion tenía, que era un edificio que todavía están ahí, ¿verdad? Los pedazos, pero qué edificio más bello con esa capilla. Era el de las muchachas que pagaban, y después había un patio enorme que ahí, y de ahí para allá uno no pasaba porque era la escuelita de pobres. Ahí daba piano la otra tía mía. Ellas tenían hasta entrada aparte. A mí hasta que me da vergüenza, pero decir eso, ¿verdad? Pero yo creo que eso es historia, los tiempos han cambiado. Y por dicha los tiempos han cambiado, y donde uno dice cómo es posible que gente, ¿verdad?, con una religión católica sea tan clasista, ¿verdad?, tan terrible. Y uno ahí que era medio pelo, porque no tenía ni el dinero para pagar. Bueno, tal vez la familia era una familia, nunca nos sentimos mal porque fue una familia, digamos, profesional, muy trabajadora. Mi familia, los Chaverri y mi mamá. Entonces uno no se iba a sentir mal, pero sí eran esas divisiones de clase, ¿verdad?, muy desagradables. Hoy día, en ese entonces, uno no tenía, yo no tenía tanta conciencia, ¿verdad?, como la tuve después. Sí. Sí, estoy pensando en todos los temas también actuales, ¿verdad?, que también uno dice, ¿cómo es posible que no se den cuenta de esas cosas? Pero hay gente que ya sea la religión o sus condiciones de vida no les permiten ver más allá y no ven cómo hay injusticias de frente y que no están buscando amor, que eso es lo que estaba viendo. Entonces, ¿usted cursó la escuela y el colegio? 11 años de colegio de Sion, con las monjas. Hay gente que las ama, ¿verdad? Cuando yo me junto con compañeras y todo, gente que las ama. Yo las quise, no tuve problemas. Hay otro que las rechaza porque sienten que fue una religión y una imposición y una manera de pensar, posiblemente con ese, no solo con el clasismo, sino a veces con una religión que es clasista también, desgraciadamente por otras fuentes, ¿verdad? Pero yo no sé, y que sienten a veces un poquito de rencor por eso. Yo no les tengo ese rencor, tampoco. Fui una persona, fui religiosa, fui hija de María, todo lo que uno es, si estás en un colegio religioso y en tu proceso de desarrollo. Pero siempre fui muy cuestionadora, calladita, pero por dentro me cuestionaba. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo, aunque lo hiciera, porque uno se obligaba, ¿verdad?, por las creencias y los prejuicios, pero yo siempre cuestioné el sacramento de la confesión. Siempre dije, eso no es posible. Y además eso fomenta una doble moral. Y qué fácil, ¿verdad? Ni lo quiero repetir ahorita, pero con todos los curas, ¿verdad? Ya hacen lo que les dé la gana, se confiesan y después van y comulgan. Ellos no están excomulgados. Sí, exactamente, ese era el tema que yo estaba pensando. Usted, entonces, es la del medio, de los tres hermanos. Yo soy el sanguchito. Y termina el colegio, ¿y qué pasa con Eugenia? En el 61 me graduó. Mi mamá, otro de sus aciertos, en un determinado momento vende el pedazo de la casa, del pedazo de terreno, digamos, y casa que alquilaba. Y según, ¿verdad?, yo estoy contando lo que yo oía, ¿verdad? Ella divide eso en 3 y nos manda a un año a Nueva York después de salir del colegio. Ella nos decía,
vayan para que aprendan inglés, aprendan mecanografía, taquigrafía, vengan a trabajar. La que quiere estudiar en la universidad se paga sus estudios. Yo les doy el machete. Y yo tenía una tía de parte de mi papá que se habían ido a Estados Unidos, al sueño americano. Y entonces pues no íbamos a un colegio carísimo ni nada así, vivíamos con mi tía, lo cual abarataba mucho el costo de esa estadía en Nueva York, y estudiábamos en un colegio, en una escuela, digamos, comercial que quedaba en el centro de Manhattan. ¿Las tres se fueron? Las tres nos fuimos. Mi bonito. hermana mayor y yo fuimos donde esa tía. La otra fue donde, porque ya mi tía estaba muy mayor, entonces la menor se fue a otro lado también, donde una conocida que le dio, digamos, estadía posada gratis. Entonces aprendimos inglés, regresamos a Costa Rica. Como Costa Rica era de este tamaño, uno de mis tíos trabajaba en la IBM de Costa Rica. Y él fue de los primeros programadores que que hubo aquí en Costa Rica cuando empezó la IBM. A muchos años más tarde, él se convirtió en el jefe de la computadora de la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, él un día me escribe y me dice, hay un puesto de secretaria aquí, si se viene, se lo dan, por influencia. Y de veras, yo me vine, yo me quería quedar. A mí me gustó mucho el cuentito de estar allá. Y hice todo el proceso para sacar la residencia, pero no me llegaba y no me llegaba, y en eso me llegó esta noticia. Entonces me vine, cuando ya decidí venirme y empecé a preparar todo el viaje de regreso, me llegó la residencia. La llegué a perder, porque me vine para acá y ya me instalé en Costa Rica a trabajar en una transnacional. ¿Y se vino y sus hermanas sí estaban allá? No. Mi mamá nos mandaba un año y había que regresar porque se acababa la plata. La plata duraba un año para cada una. No, ya mi hermana, cuando eso ya mi hermana mayor se había casado. Mi hermana es 3 años mayor que yo. Ella fue y regresó y se casó. Yo fui y regresé, después fue mi otra hermana. Entonces llega aquí y está trabajando en trabajo en la IBM. ¿Con inglés? Con inglés y mecanografía. Sí, no sé si sigo contándole ahí un poco. Bueno, es importante tal vez contar, retrasar un poquito a la infancia y contar, no sé por qué razón, nosotros cuando vivíamos en esa casa, que mami alquilaba la otra, se la alquilaba y se la terminó vendiendo a otra tía, que tenía 3 hijos. Y del lado derecho a otro tío, que ese más bien le dio el terreno. Como te conté que la casa se había comprado un poco con una herencia, pero mi papá asumió la carga fuerte y mi mamá. Entonces también mi mamá se dio. No se hizo buchona de todo el terreno, sino que se dio. Y entonces el jardín de atrás, éramos 9 primos hermanos. Corriendo por 3 de cada casa. Es más, de eran 4, 3 y 3 nosotros. Entonces crecimos todos como un grupo. Eso para contarte que entonces en vacaciones, ¿de ahí qué hacemos? Hagamos obra de teatro. Entonces hacíamos Caperucita y todo, y los 3 chanchitos, todos, ¿verdad? Y yo era muy líder en eso, me acuerdo. Y después cobrábamos, aunque fueron 5, pasábamos sombrero. Y todos los tíos tenían que ver todas las obras de teatro en la noche, ¿verdad? Pero entonces, si les daban un 5, es que digamos, yo cobraba y eran una hoja de café. Fíjate que no me acuerdo, pero yo sé que según nosotros cobramos, pero no me acuerdo si era un 5 de verdad, porque un 5 era un 5. Sí, por eso el bus costaba un 10, ¿verdad? Y cuando subió a 15 yo creo que casi hay huelga. Seguro era de mentira. Me acuerdo que en la mesa del comedor, ahí poníamos que las sábanas y las cobijas, y ahí de repente era, qué sé yo, no sé, la casa de los cerditos, pero ahorita tengo esa imagen de todo lo que inventábamos, ¿verdad?, alrededor de la mesa y todo el mundo sentado del otro lado. Y también a mí me gustaba hacer chiste. Y yo me acuerdo que había una famosa música que se llamaba Music Music, una cancioncilla que aparecía en la radio cada rato, que era lo que uno escuchaba, ¿verdad? Y yo me ponía a bailarla, pero siempre la bailaba cuando ya me ponía las pijamas. Y hacía una mueca cuando la bailaba.
y todo el mundo se carcajeaba del cuento. Muy payasilla. Yo, ya muchos años después, que me hicieron una entrevista, una tesis que estaba haciendo Merceditas Torres, para averiguar qué eran las situaciones de infancia emocionales que tal vez habían dado a luz la necesidad de hacerse artista. Ella hizo varias, hizo varias entrevistas. A mí no me hizo entrevista, pero yo fui lectora de la tesis. Entonces yo ahí me puse a pensar, bueno, ¿qué sería? A lo mejor, porque ella llega a una conclusión de que esas entrevistas que ella hizo, que no fueron muchas, pero todas habían tenido una carencia, una pérdida importante de infancia. Yo no sé. Estoy yo. Está dándole vuelta. En el caso mío, lógicamente, había una muerte, sí, ¿verdad? Muchas veces no puede necesariamente ser una muerte. Pero yo pensé, la muerte de papá, esa necesidad de show, digamos, que tenía de pequeñita, estaba llamando la atención de una u otra manera. No es que después uno solo eso quiere ser, ¿verdad? Llamar la atención, porque ahora yo creo que nos supera después muchas otras cosas por las cuales nos convertimos en artistas. Pero que debe haber un poquitito de una necesidad de algún reconocimiento más público que uno no pudo cumplir. Entonces ahí hablando hoy día, ya viejas las tres y todas, con mis hermanas y todo, comentábamos que al ser yo un sándwich de una u otra manera había sufrido eso. Porque mi hermana, como ella tenía 8 años cuando murió papá, ella lo vivió mucho y lo sufrió. Es más, yo creo que hasta la fecha, mayor que yo, y la superación de la muerte de papá, yo creo que no la llegó a superar nunca. La otra quedó con un año. Entonces lo que uno escuchaba era pobrecita malita, y por esto, porque ella era la que más pegada a Paul, y pobrecita la chiquitica Cecilita, que nunca supo lo que era un papá. Y si usted me pregunta qué decían de la de en medio, no decían nada. Quedé en la nada. Entonces, por ahí, digo yo, sí, no sé, estoy inventando, estoy haciendo de psicóloga. Pero o si de psicoanálisis, ¿de qué estaría haciendo? ¿Verdad? Decía, en esa tesis, decía, muy interesante, que la gente que hace teatro, una de las cosas, y es cierto, más lindas que viven y que reconocen es la vida del camerino. Es esa creación de esa necesidad de familia que hace uno en un camerino. Es decir, uno se convierte, son tus hermanos, hay una ilusión de salir de la casa y llegar al teatro, al camerino. Yo siempre llego con mucha antelación. Dios libre llegar soplada, vestirse y ya salir a escena. No, es esa familia escogida, ese cariño que uno encuentra en todos ahí. Después entramos a representar muchos sentimientos que incluye posiblemente muchos de los que uno desarrolló y vivió también en todo su proceso, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? Estamos en IBM. ¿Cómo llegamos? Sí, bueno, te cuento de todo esto de sí, que hacíamos teatro y todo eso, porque había una afinidad. Y como te decía que mi familia era una familia cercana a las artes, por lo menos como público, tenía otro tío que era muy amigo de todos los arlequines. Y iba a ver las primeras obras de todos los arlequines. Y me llevó. O sea, yo de 8 años, no, tal vez de 10, yo fui a ver a Chepe Trejos, a Ana Poltronieri. Para mí eran ídolos. Y cuando cumplí 8 años, el padrino mío me llevó al Teatro Nacional a ver La vida es sueño, con Alejandro Ulloa. Entonces yo me imagino, mira, todavía me acuerdo del vestido amarillo elegantísimo con que iba en primera fila sentada, para que viera seguro. A lo mejor me dormí media obra, no sé, sí, pero yo recuerdo todavía escenas de eso. Recuerdo, porque en ese entonces se podía
uno daba la vuelta, tocaba los camerinos y pedía el autógrafo de Alejandro Ulloa, y yo me vine con el autógrafo del actor, ¿verdad? Ahora los actores los hacen salir por atrás, ¿verdad? Como perrillos, y nadie puede ir a saludarlos. Cambios que para uno son muy extraños, muy fuertes. Entonces, todo eso, ¿verdad? De ahí puedes ver, o digo yo, hay un acercamiento, sí, ¿verdad? Hacia eso. Y una ilusión. Sí. Lo ve bonito y le llama Sí, la atención. Sí. Entonces, yo me crié siendo una asidua del teatro, de lo que había en el teatro en Costa Rica, ir a ver a Aide de Lev. Entonces, en una de esas, bueno, ya yo vengo a trabajar a la IBM, me meto a estudiar en la noche en la universidad. Primero empecé con economía, porque era, si me decís, ¿le gustaba? No, es que trabajaba hasta las 5 de la tarde y economía la daban en la noche. No hubo cuestión, y yo quería entrar a la universidad. Estando ahí, es cuando pasan por Costa Rica los Catania. Y por supuesto, yo voy al Teatro Nacional a ver a los Catania y caí en cruz. Aquello, las historias para ser contadas, era una vuelta a un teatro nuevo, diferente. Bueno, quedé deslumbrada, así como quedó don Guido Sáenz, que después los trae a Costa Rica. Entonces, cuando ellos vienen a Costa Rica ya a quedarse, me acuerdo que Carlos estaba dando apreciación teatral en la universidad. Entonces yo ni estaba matriculada, pero nos metimos a oír las clases de Carlos. Y ahí, por ahí, más o menos en esa época, es que ya los dejan en Costa Rica y sacan un anuncio en el periódico de que se daban clases de teatro los hermanos Catania. Lo sacó la Dirección General de Cultura, yo creo que se llamaba Dirección General de Artes, que pertenecía al Ministerio de Educación. Todavía Eso es lo que luego se convierte en Ministerio de Cultura y la Dirección General de Cultura. Por supuesto que me fui a matricular y ahí me llevé en bando otras dos amigas mías. Pero es trabajando en IBM, estudiando en la noche economía y se fue a meter a teatro. Entonces, a todo esto, bueno, ahí ya me salgo de economía. Okay. Pero entonces, que lo que hice fue un año. Entonces, me quedo trabajando en la IBM y estas clases ellos las inician en el Castela, que quedaba por la Sabana. Entonces, y la IBM era por la Sabana. Empezó en el centro de San José, pero ya había hecho edificio por la Sabana. Entonces, yo de ahí me iba al Castela. Llegaba a la casa a las 10 de la noche. Me hice pero muy amigo de los Catania. Entonces, después de las clases nos íbamos al tenis club. Cruzaban la Sabana. Cruzábamos la Sabana y ahí nos daban las 12 de la noche, pues, cuando uno aguantaba esa vida, ¿verdad? Y al día siguiente, a las 7:30, estaba sentada en la IBM. Entonces, ahí paso con ellos como 3 años. ¿Y a cuáles amigas jaló? Éramos muy amigas porque habíamos sido, bueno, una de ellas compañera desde primer grado en el Sion, y después Marta Matamoros, y después Anabel Ulloa, que entra al Sion en primer año, y ahí nos hacemos también muy amigas, pero todavía entramos más amigas después, ya saliendo del colegio. No me acuerdo por dónde fue, pero a las 3 nos gustaba el teatro, y entonces las 3 nos metimos en este patín. Yo las llamé, miren, salió un anuncio, taca, y fuimos las 3, y las 3 entramos, y las 3 estuvimos con los Catania en ese Castela. Y después, a los 3, 4 años, porque te estoy hablando Castela, te estoy hablando en el 67, 68, 69, más o menos. Y en eso, ya en ese momento, ya ellos están más asentados en Costa Rica, y abre la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. Entonces, a nosotros los que estudiamos en el Castela nos reconocen el primer año, porque son los mismos profesores y todo eso. Esa hasta ahorita la escucho, eso no lo sabía. Ajá. Ya habían abierto, cuando abrieron, estaba, me acuerdo, Olga Marta Barrantes, Olguita Zúñiga
y no sé cuáles otros, unos poquitos, que habían hecho un primer año en la Universidad de Costa Rica y nosotros en el Castela, en la dirección. Sí. Pero entonces esto ya se coge más fuerza, no sé burocráticamente cómo fue el proceso, pero coge más fuerza y nos dicen, se cierra esto, pero les reconocemos allá un año. Entonces ya paso, pero al pasar a la UCR, empiezan las clases a la 1 y ahí me chocaba a mí con la IBM. Ya tenía 5 años de trabajar en la IBM. Entonces empiezo yo con aquel dilema. Entonces me voy un día donde el director y le digo, vea, don Francisco, le vengo a pedir un permiso para estudiar. Y me dice, bueno, porque yo sé que la IBM de repente tenía una flexibilidad, había gente que estudiaba economía, entonces les dejaba salir a veces a 1 hora antes y así. Entonces me dice, bueno, ¿qué quiere estudiar? Y le digo, yo quiero trabajar medio tiempo para estudiar. ¿Y qué es lo que va a estudiar? ¿Teatro? Y se queda así, me dice, pero la IBM da permisos cuando son carreras que le van a ayudar a la oficina, pero usted me está pidiendo un permiso para un hobby. ¿What? Entonces le digo yo, don Francisco, ¿usted me daría el permiso de trabajar medio tiempo para realizar mi hobby? Y se quedó viéndome así, como diciendo que... Y me dice, bueno. Y empecé a trabajar medio tiempo, solo las mañanas, y a la 1 salía como el disparo a la Universidad de Costa Rica, hasta que me gradué en 1973. Y ese año que me dieron el título, renunció. Aquí me daban el título y aquí entregaba yo la carta de renuncia. Vieras que me llama mucho la atención porque hasta me da miedo decirlo en cámaras, pero hubo mucho tiempo, yo sé que en danza sí, pero también en teatro creo que en algún momento ocurrió que los del Castella no hacían primer año de la carrera. Entonces seguramente por eso fue como que empezó a darse que no hacían el primer año de la carrera, sino que de una vez entraban al segundo año. A lo mejor yo fui compañera de Alejandro Rueda. Pero yo no sé si Alejandro ya y William Zúñiga, que eran del Castella, fueron profesores del Castella. Pero, ¿de Alejandro el hijo? ¿El hijo? Sí, no Rueda, sino... No, perdón, Alejandro Herrera. Herrera, sí. Alejandro Herrera. Y el otro, ¿cómo se llama? William Zúñiga. Pero yo no sé si Alejandro ya era profesor ahí. Pero sí, puede ser que hubiera un reconocimiento. Ese debe ser como el origen, que después de ahí siguió. Sí. Y es que el Castella daba clases de teatro, como de música. O sea, tenía sentido. Ya había ya la gente que llegaba. Yo no recuerdo ese dato. Pero sí, tiene una lógica. Puede ser que haya sucedido. Entonces usted estudia, sí es de la primera generación de la UCR, nada más que no hizo primer año, entonces. No hice primer año, entonces, pero las que habían hecho ese añito, yo creo que ya, yo entro a segundo y ellas estaban ya en tercero. Yo creo que 2 años hubo artes y letras y UCR. Creo que fue 2 años, porque adelante, lo que pasa es que ¿cómo fue? Yo no sé si fue a través de pequeños montajes, porque llegó un momento en donde ya yo estaba con el mismo grupo o en obras que hacía la escuela, nos unían como en ciertas cosas. Porque ya hicimos, digamos, cuando hicimos las Fisgonas de Paso Ancho, 1971, que era una propuesta estudiantil, ya ahí éramos nosotros, digamos, yo que iba año para abajo, y los del grupo adelante, que era, digamos, Olga Marta Barrantes. Entonces, sí, en ciertas cosas nos unían ahí. Sin embargo, sí, algunos se quedaban rezagados o algunos no llevaban todas las materias, yo sí llevaba mis bloques, y sí fui de las 4 primeras graduadas de la Escuela de Arte Dramática. ¿Quiénes fueron los primeros 4? Lupe Pérez, Olga Marta Barrantes y yo. Y no sé si éramos 3 o no recuerdo la cuarta. En la universidad, ¿qué montaje fue importante para usted y por qué? Bueno, con Alfredo Catán hicimos bellísimo La Última Flor. Bueno, esa se hizo antes de llegar a la universidad. Estando, digamos, yo le digo Castella, pero no era que era el Castella, porque era el edificio del Castella. Ya cuando hicimos La Última Flor nos habían dado un local en la Avenida Central, en los altos de la librería López. Ese era un poema
que se recitaba el poema al principio y luego, en pura expresión corporal, todos vestidos de negro, hacíamos toda la representación del pueblo, del poema. Mira, fue una joyita eso. Con los cuerpos hacíamos el bote, el circo, ahí nos parábamos de manos, que yo me caí en una de las funciones. Bellísimo, fue un gran éxito. Esa fue la primera. No recuerdo si fue 6-9 o 6-7. En el Castella hicimos El Herrero y el Diablo, pero recuerdo así maravilloso esa. Luego, SOS en la Universidad de Costa Rica, ya como estudiantes también. Ahí éramos todos flaquitos, divinos, con una malla, haciendo en expresión corporal también, casi sin texto. El texto tenía un par de escenitas de unas obritas chiquitas, las canciones de María Elena Walsh. ¿Las conocen ustedes? No. La argentina. Bueno, una belleza de canciones de niños, todo eso. Entonces, por ejemplo, hay una que le hace al triciclo, al velocípedo. Y entonces, digamos, había Marta, que era muy flaquita, él era el velocípedo. Era también de mucha expresión corporal. Esa fue también un exitazo. Y tercero, digamos, Las Fisgonas de Paso Ancho, que fue un boom histórico. Sí. Porque sí fue algo nunca visto. Nosotros estrenamos en Paso Ancho. Sí, y con todo y dramaturgia. Con todo y dramaturgia, cuando don Samuel le entregó esa obra, que fue en un concurso, que además fue el teatro universitario, montaba las obras con los actores del Arlequín, en un teatro bastante profesional. Y ya habiendo crecido la escuela y estando establecida la escuela, pues comienza una discusión que a veces fue un poquito densa sobre que el presupuesto universitario no debería de emplearse solo con gente, digamos, era profesional, porque aunque eran amateurs, eran realmente de un nivel profesional, y que debería de aplicarse, si no todo, una parte importante para ayudar al estudiantado. Ese fue un pleito muy grande que nos jalamos. Y digamos que Las Figonas de Paso Ancho fue como el primer ejemplo de demostrar que eso debía ser. Y nos resultó maravilloso. Y mira, fue un fenómeno. Un fenómeno, sí, porque yo no he visto que se haya repetido algo igual. A donde fuéramos era así. Las escuelas donde íbamos, recorrimos el país. Tengo muy, muy presente cuando fuimos a Barrio México y dimos Las Figonas de Paso Ancho, que estaba así. Y el presidente, don Figueres, que era, creo que por segunda vez presidente, quería y avisó que iba a ir a ver Las Figonas de Paso Ancho a Barrio México, ver lo que era la Costa Rica de entonces. Llegó y no había un campo y se sentó en el suelo a ver Las Figonas de Paso Ancho. Así era la Costa Rica y también así era ese presidente. Sí. No cualquiera hubiese hecho eso, qué bonito. Entonces, ya tenemos toda la educación universitaria, ya presentamos la carta de renuncia al IBM, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos después de la U? Bueno, yo me quedo con... mi mamá cayó en cruz cuando le dije, ya puse mi carta de renuncia, pero ¿cómo con un puesto tan buenísimo? ¿Verdad? Toda la cosa, ella muy insegura, pero yo muy segura de que quería dedicar mi vida a lo que yo quería y no iba a poner el dinero como factor principal para hacer mi vida, sino que prefería vivir un poco más sencilla, pero realizando lo que realmente me gustaba. Y debo decir que me acompañó la suerte, porque no habían pasado 3 días cuando me llamó Jean Moulart, que estaba abriendo en ese momento la Universidad Nacional. Y me dice, Eugenia, ¿es cierto que usted tiene título? Sí, necesito gente con título, la contrato ya para que dé clases en la Universidad Nacional. Y fui de las primeras profesoras cuando se abre la Universidad Nacional. No sabía. Ahí trabajo 2 años con Jean.
hicimos el Testamento del Perro con los estudiantes, me acuerdo. Bernal Quesada, que en paz descanse, fue uno de mis primeros alumnos. Lilian Blandino, esas dos las recuerdo. Una Flor, no me acuerdo qué apellido era Flor. Víctor Verdelomar estuvo también en la UNA, estuvo en esa obra también. ¿Profesora de qué era? De actuación. De actuación. ¡Qué pretensión! Acababa de graduarme. Digo yo, ay no, las cosas que uno hace también. Si uno Sí, no tenía la experiencia en la que te enseña, ¿verdad? Pero bueno, muy responsable, hice todo lo que pude, ¿verdad? Y ellos de ahí siempre me aceptaron como la profesora. Entonces trabajo 2 años ahí. Y entro, en ese entonces, después de las Fisgonas de Paso Ancho, hago teatro infantil con una de estas amigas mías, que también tuvimos mucho éxito. Era un teatro que se armaba ahí con 2 parales y hicimos los cuentos de la tía Panchita. Nosotras dos hacíamos todos los personajes con un vestuario base y nos poníamos las orejas de Teo Conejo, o las de Teo Coyote, o el rabo del este, o el, qué sé yo, los bigotes del otro. Y tuvimos mucho éxito, lo hicimos mucho en escuelas. Ahí esa fue la que nos contrataron el Banco Central, la hicimos en Banco Central. Y íbamos mucho, nos anunciábamos y nos invitaban muchísimo a las casas, a los cumpleaños de los chiquitos. Entonces ahí hicimos mucho eso. Entonces ahí también recibía mi platilla. Y también ya ahí, en algún momento, y creo que por todos esos pleitos un poco del teatro universitario y de darle fuerza al estudiante, estuve en el grupo que estuvo en contra, inclusive de Daniel Gallegos, con quien quise y tuvimos una amistad hermosa hasta que él murió, porque fue un pleito no de personas, sino ideológico, y siempre con una gran franqueza entre él y yo. El día que salí a pedir la cabeza de él con el grupo de estudiantes, el día anterior fui a su casa y digo, Daniel, esto es lo que queremos. Mañana vamos a ir con carteles, pero no es contra vos, es contra esto que queremos. Entonces, siempre hubo una gran franqueza y pudimos mantener una linda relación toda la vida. En ese entonces, yo me aparto un poquitito de la Escuela de Artes Dramáticas y fundo, o me voy a trabajar con Stoyan Mladic, a estudios generales, donde don Sergio Román, que no sé si usted conoce, no, bueno, Sergio Román es muy desconocido y sin embargo es una persona que debería de conocer todo estudiante de teatro. Sergio trabajaba en estudios generales de la UCR y Sergio en un determinado momento se inventa ACU, Acción Cultural Universitaria. Y entonces, en el aula 10, que era el aula de profesores, donde hoy día están todas las oficinas de estudios generales, era un aula grande, era un aula de profesores, él logra que esa aula, a las 5 de la tarde, se pueda prestar a estudiantes que querían hacer alguna cosa de arte. Entonces nos llama y nos vamos a montar ahí una obra que él escribió, que se llama Función para Butacas. Y entonces la dirige y ahí trabaja Vicky Motero, Joaquín Rodríguez, Eugenia Chaverri, Stoyan era el director, William Esquivel, ya no me acuerdo cuál otro. Y era una obra loquísima. Yo todavía, Sergio, cuando lo he visto, hace un par de años que se la montaron aquí en un lugar que hay nuevo ahora por el Banco Central, una casa vieja, de alto. Bueno, se la acaba de montar, hace poquito se la montó un grupo y ahí estuve con él, fui al estreno de él, estuvimos ahí riéndonos, le digo, mira Sergio, hasta ahora entiendo la obra. La Alhambra. La Alhambra, sí. Bueno, cuando estábamos haciendo esa obra, en el público apareció un chavalillo, jovencitico de 18 años, con unos overoles, precioso, lindísimo, todo colocho. Y al final de la obra se acercó y dijo, yo quiero trabajar con ustedes. Y le dijimos, muy bien, bienvenido. Como la obra se llamaba Función para Butacas, nos decían las butacas. Entonces era el grupo Las Butacas.
Ese chiquillo era Luis Carlos Vázquez. ¿Qué? Entonces Luis Carlos se incorpora con nosotros a Función para Butacas. Y como era colombiano y venía llegando de Colombia, dijo, vámonos con esta obra al Festival de Manizales. Entonces nos fuimos, efectivamente, con una mano adelante y otra atrás, haciendo funciones en los bares y pasando literalmente el sombrero. Así llegamos, porque íbamos no invitados oficiales. Oficial iba a la Universidad de Costa Rica con todo un grupo enorme, con una obra de Juan Enrique Acuña, que era el de Moderno Teatro Muñecos, que se llamaba La Hidra de Tres Cabezas, algo así. Y nosotros llegamos a Manizales 1973, al Festival de Manizales. Una belleza festival sumamente político. Era cuando estaba Latinoamérica en lo peor de las situaciones políticas y las grandes, los militares en boga. Había teatro profesional maravilloso, había los grandes del teatro latinoamericano, Atahualpa del Chopo, que llegaban ahí, María Escudero de Argentina, ¿cómo se llama? El Yuyascani, creo que era el peruano, maravillosos. Estaba Enrique Buenaventura, maravilloso. Santiago García, maravilloso. El Teatro Popular de Bogotá, maravilloso. Es decir, entonces nosotros bueno, aquello fue un descubrimiento, ¿verdad? Y quedamos maravillados de cómo el teatro estaba tocando en Latinoamérica toda la problemática social que se estaba viviendo y que era un teatro contestatario, manteniendo con todos estos que te he dicho un nivel profesional realmente indiscutible. A la par de ellos había también movimientos más estudiantiles, más no profesionales, pero que sí estaban peleando mucho políticamente. Pero digamos que esos grupos bajaban el nivel profesional porque les importaba más lo político. Eso hacía que cuando el grupo era de un nivel profesional muy grande, de repente ellos lo consideraban aburguesado y de repente empezaba la tirada de tomates, ¿verdad? Entonces era heavy, era muy pesado ese tire y encoge, ¿verdad? De cuál es el teatro correcto, que no se hagan burgueses. O sea, los años 70 fue nos tocó vivir una época muy, muy polarizada. Difícil, y yo diría que desgraciadamente no. Hoy día lo veo como no era lo más correcto. La vida no es tan polarizada, ¿verdad? Y ahora hay que ser más transversal, ¿verdad? Ahora en todos los sectores hay de todo, ¿verdad? Hay que ser un poquito más permisivo. Ayer así era muy... Bueno o malo, sí o no. O sos mío o no sos mío, ¿verdad? Era todo el desarrollo de la teología de la liberación, ¿verdad? O sea, era muy fuerte. Pero eso hizo que nosotros como grupo despertáramos también a un teatro más consciente. Tal vez anterior a eso estábamos más acostumbrados a un teatro universal, ¿verdad? Que era lo que buscábamos hacer. Que no le quito yo hoy día la importancia, porque un teatro universal siempre le va a decir algo al ser humano, ¿verdad? Y no siempre hay que tiene... Y todo es político, aunque no se toque, ¿verdad? Y todo es humano, ¿verdad? O sea, todo lo bueno, ¿verdad? Pero entonces, digamos, nosotros también jovencitos, todos, yo de las mayores, porque como yo entré tarde a todo por mi proceso de trabajo y todo eso, yo siempre fui como 8 años mayor que los grupos con los que me desarrollé, fuera de algunas excepciones. Llegamos a Costa Rica y dijimos, tenemos que hacer algo por Costa Rica. Entonces Luis Carlos inventó, hagamos la invasión. Y hagamos una investigación y llamamos la obra La Invasión, con todas las invasiones que ha sufrido Costa Rica desde las épocas
desde hace muchos años. Entonces, pusimos un rótulo en Estudios Generales que decía, se convoca a gente que quiera pertenecer a un grupo, alguna cosa así. Y llegó gente interesantísima. Ahí llegó Eugenio Arias, que en paz descanse, que nunca había hecho teatro, tipo brillante, maravilloso él como persona. Llegó la escritora Ana Cristina Rossi, el hermano de Ana Cristina, llegó Alessandro Tosatti. Esos no estaban en teatro, te estoy nombrando los que no estaban en teatro. En el teatro se agregó Maritza González, que hizo después. Estaba Vicky Montero, ahí se me van a escapar algunos, porque éramos como 10, llegó como 8, bueno, Luis Carlos. Y entonces comenzamos a trabajar y de ahí viene el cómo nos vamos a llamar. Y entonces viene el nombre del grupo Tierra Negra, que es la tierra fértil. Y de ahí nace el grupo Tierra Negra y hacemos la invasión. Ana Cristina, que es una investigadora maravillosa. No tenía ni idea, ese dato está súper importante para todo el gremio teatral, no sabía cómo inició. Y hay varios artistas de oro que nos han hablado de Tierra Negra y no sabía el origen. Y a Luis Carlos no le han hecho esta entrevista. Todavía no hemos hablado con Luis Carlos. Vamos a ver, Luis Carlos y yo fuimos fundamentales, bueno, todos. Marenco entra un poquito después a Tierra Negra. Digo Luis Carlos y yo porque hicimos un clic maravilloso, como líderes más bien administrativos, aunque la importancia de los otros no era en ningún momento quizás hasta mayor que la de uno. Sí, la investigación de Ana Cristina era maravillosa. Y se dio un fenómeno que yo digo que a veces la vida te presenta, da condiciones que uno no sabe por qué, pero las da. Mira, empezamos a montar la obra. Yo venía de artes dramáticas, era, digamos, la que tenía un poquito más la que tenía más conocimiento, digamos, para manejar la parte actoral, ayudar en eso. Ahí, como nos daban también dramaturgia y todo eso, yo le dije a Luis Carlos, yo me hago cargo de la tercera invasión, que eran las bananeras. La primera eran los españoles. La segunda, eran 3, los españoles, las bananeras, y después era el turismo, que estaba en ese momento en boga, pesándose. Entonces yo le dije, yo cojo a Llamamita United y yo me hago la adaptación de las bananeras. Ana Cristina hacía toda la investigación histórica de la época de los españoles, le daba la investigación a Luis Carlos y Luis Carlos armaba los textos de esa parte. Y la última hora te cuento que fue muy graciosa cómo se inventó. Entonces, con las escenas que teníamos, se las dábamos a Luis Carlos, que lógicamente fue el genio de la dirección. Y a él sin Luis Carlos, Tierra Negra no hubiera existido y no existió cuando ya él no estuvo. Los demás, es decir, un grupo, yo creo que el director marca la pauta. Entonces nos juntábamos en el aula 10 y entonces ahí a las 6 de la tarde, como de 6 a 10, llevábamos el material, Luis Carlos lo leía, nos hacía hacer una improvisación y él después corregía el texto, lo que sea, y ya nos íbamos para otro ensayo. Llevábamos lo mío después, a ver si servía, que no servía, y hacíamos, sí. Maritza, que fue después la gran precursora del vestuario en Costa Rica, llegó al grupo. Entonces Maritza se encargaba del vestuario, Ana Cristina la investigación, Luis Carlos la dirección y la escritura. Yo ayudaba con las partes actorales y con armar también un poco de texto. Tosatti era de una gran expresión corporal. O sea, todos tenían alguna cualidad que aportaban, además de lo general, un granito especial para lo cual tenían gran facilidad. Y así se arma Invasión, que se estrena en el aula 10. Ahí Sergio mandó a hacer unas tarimas, yo no sé cómo lo dejaron, se corrían los escritorios y se hacía la obra de teatro ahí. Ahí llegó a ver esa obra nada menos que don Isaac Felipe Azofeifa, Beto Cañas, don Joaquín Gutiérrez. Al aula 10.
al aula 10. Y entonces, donde vieron aquello, porque fue bellísimo, bellísimo. Esa era una expresión corporal. Es decir, nosotros éramos los con canciones. Ernesto Rabe, Ernesto era el músico. Ernesto compuso las canciones de Tierra Negra. Dijeron, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que irse a un teatro. Entonces nos pusieron a la exposición el Teatro Arlequín. Entonces, después de que terminaba la función del Arlequín a las 10, quitábamos toda la escenografía del Cepillo de Dientes, que era la obra que estaba ahí, y entraba Invasión a las 10 de la noche, y el teatro así, de martes a domingo. Ustedes que son jovencitas, voy a hacer un reclamo y que quede puesto aquí. Yo oí decir, me voy a privar de decir el nombre, aunque no se merecería ese respeto, a un joven decir en una reunión de gente de teatro que no existió una época de oro en Costa Rica, en el teatro costarricense. Vergüenza le debería dar, que ahora se hacían cosas mejores. Yo no voy a decir que se hace mejor porque no soy quien para juzgar. Y en todas las épocas se hacen cosas buenas y cosas malas y cosas regulares. Pero esa época de oro existió. Y no existió solo, yo sé que Invasión fue un boom porque presentó una propuesta de escena totalmente diferente. Distinta y política, que era y lo que política, estaba. de compromiso y todo. Que hoy día digo, eso no sirvió de nada. Absolutamente de nada. Pero bueno, todo es un proceso en la vida, ¿verdad? No cambiamos nada, qué tristeza. O a lo mejor se va cambiando, no sé. Creo que no. Qué tristeza. Que esa época de oro, que digamos, menciono Invasión, pero se está dando también, paralelo a eso, a que yo estaba muy metida en Invasión, es que yo no entro a trabajar a la Compañía Nacional de Teatro, que estoy hablando del 73, Invasión. Ya la compañía está desde el 71 trabajando. Y la compañía también contrata a Invasión, a Tierra Negra, para que ayude con todas las giras. Entonces, ¿qué pasaba? Realmente, perdonen, pero sí era un nivel actoral muy bueno y de direcciones muy buenas. Pero además de eso, había, puesto que era el inicio de una compañía de teatro y era toda una propuesta de un país, ¿verdad? Cuando Figueres dice, no hay tractores sin violines, o sea, había un respaldo donde la cultura se consideraba absolutamente necesaria como parte del desarrollo de la educación del ser humano, ¿verdad? De los costarricenses. Entonces, no era solo el nivel nuestro, sino que esa edad de oro era porque incluía toda una propuesta política de desarrollo cultural. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros íbamos de gira para el Atlántico, que íbamos parando en Batán, en Sahara, en Limón, en Siquirres, todos esos lugares, ¿qué pasaba? Ya se había logrado una conexión con la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos abría, imagínense lo que sería eso hoy día, que nos abría el lobby de los edificios de ellos para que en el lobby tiráramos el salveque y el sleeping bag y durmiéramos ahí. Las Bananeras nos abría una de las casas para que viviéramos. Claro, en Las Bananeras nos pasó un chiste terrible. Llegamos, nos recibieron hasta con whisky, me acuerdo que nos ofrecieron, y todos los señorones, los gringos de Las Bananeras, dimos Invasión y claro, si nos traíamos abajo Las Bananeras. Al final desaparecieron todos los dueños de La Bananera. No nos dejaron durmiendo porque llovía en el Atlántico. A pie con las escenografía a cuestas porque no aparecieron ninguno. Y dormimos ahí en una de las casas de Las Bananeras, ahí en los suelos y todo. Y tuvimos que acarrear después solitos con todo de vuelta porque desaparecieron. Pero de ahí tenían razón. Y si les dijimos barbaridades.
¿Verdad? Aquí vamos a decir, vive el banano. No. Sí, bueno, y en realidad, créame que por algo esta seguidilla de entrevistas se llaman Artistas de Oro, porque las verbenas también creemos que es importante y también que quede un respaldo audiovisual. También nosotros respaldando también todo eso que usted acaba de decir. Sí, qué linda. Yo hoy le admiro muchísimas cosas a la gente que estudia teatro. Bueno, parte, digamos, esto que ustedes están haciendo. Nosotros nos abocamos, o fue la circunstancia histórica, mucho al teatro, a hacer el teatro, ¿verdad? Y yo veo que ahora, porque uno dice, pero ¿cómo van a estudiar eso? Y digo, es que ahora los muchachos tienen otra visión, han crecido en otro mundo, entonces utilizan el teatro pero lo desarrollan en otros ámbitos, esto que ustedes están haciendo, y cumplen funciones importantes, no únicamente subidos sobre el escenario, hacen producciones, hacen casting, es decir, le encuentran un montón de posibilidades al aprendizaje que hacen. Y que también lo que usted acaba de decir, en aquellos años sin querer habían condiciones, sin querer Costa Rica era más chiquitito, entonces lo hablaba con Gladys en la última entrevista, estaba la gente en el momento indicado, en el lugar indicado, o sea, sin querer había conexiones y todos, como al ser tan poquitos, también se conocían mucho, entonces también el ministerio iba creciendo, entonces todo se dio. Todo se dio. Fíjate que ahí también, tal vez hice un brinco, no sé en qué modo, no, vamos por ahí. Yo estoy en esta efervescencia con Luis Carlos, montamos después a Ras del Suelo, también con una dirección hermosa de Luis Carlos. Realmente Luis Carlos fue bueno, sigue siéndolo, pero fue, digamos, una figura muy importante. Pero se da en ese momento que conozco a mi marido y entonces a él le ofrecen un puesto en la Unión Soviética. Entonces me propone casarnos e irnos. Entonces yo me caso en el 75 y me voy 2 años a la Unión Soviética. Ahí nace mi hija mayor. A los 2 años, entonces ahí salgo un poco de Tierra Negra. Ahí nace mi hija mayor. Cuando yo regreso 2 años después, me vuelvo a incorporar a la Universidad Nacional, pero ahí viene todo un proceso económico terrible como el que estamos viviendo hoy día. Y económicamente, ve que extraño lo que te voy a decir, yo vivía en Escazú y trabajaba en Heredia. Me gastaba más en gasolina que lo que me pagaba la Universidad Nacional. Entonces llegó, y con las chiquitas y todo. Bueno, no, cuando estoy en Rusia, ya al final de los 2 años, me escribe, ¿quién fue? ¿Quién me escribe? Debe haber sido Gladys Catania. Y me dice que abrieron el Taller Nacional de Teatro, que están abriendo, que abren en septiembre el Taller Nacional de Teatro, que si yo me vengo para trabajar en él. Entonces yo le digo que sí. Entonces, y yo estaba ya que me quería venir de la Unión Soviética porque me produjo una alergia espantosa, el frío y la calefacción y una rinitis que yo no podía respirar. Y yo le dije, Álvaro, yo otro invierno no puedo pasar aquí. Entonces me vengo a Costa Rica y me incorporo 2 meses después, o sea, soy fundadora. Marta Matamoros, la compañera esta que entró conmigo, que era de mis íntimas amigas, entra en el 77 a las clases de expresión corporal, pero a los 2 meses más bien al marido de ella lo mandan de beca. Entonces, el puesto de ella es el que yo tomo. Ella solo está 2 meses, yo tomo el taller de teatro a partir de enero que yo regreso. Entonces, a principios del 78. Y ahí trabajo. Entonces, en un momento dado trabajaba en la Nacional y ahí, pero renuncio a la Nacional y me quedo solo con el taller de teatro. ¿Por qué te decía eso? No sé, para vincularme con el taller de teatro. Ahí trabajo 30 años hasta que me pensioné. ¿Verdad? Con algunos quiebres cuando me fui como directora de cultura y después estuve de directora de la compañía de teatro un ratito, pero la parte, digamos, fuerte laboral la realicé en el Taller Nacional de Teatro.
Voy a hacer una queja como la que usted hizo. Necesitamos Sí. más baterías de cámara. Porque si todas las conversaciones se nos han quedado cortas, porque me quedan varias preguntas y hicimos Sí. apenas así como la Sí, historia. no, y tal vez uno se extiende rápidamente. mucho, ¿verdad? Para nada. Para Bueno, nada, después les para queda nada. para editar bien a ustedes. Sí. Sí, porque estamos en el 73, claro. Después ya se vuelve digamos, un tirón donde ya yo me dedico a mis hijas, dar clases en el taller y simplemente a desarrollarme como actriz y directora, ¿verdad? Donde la vida... En dirección hablemos antes de irnos. Sí. Su montaje favorito en dirección. Madre Coraje. Hace que como 4 o 5 Ajá, años, hace sí. poco. Para mí esa fue una gran oportunidad que me dio la vida de cerrar, aunque siga haciendo y he hecho cosas posteriormente, pero ese, digamos, fue como mi gran cierre profesional a nivel de dirección y teatral. Yo siempre amé esa obra y siempre la quise y me la ofrecieron. Se la ofrecieron a Alfredo y Alfredo no quiso, pero ser la segunda de Alfredo fue un orgullo. Y la hice, la trabajé muchísimo, le dediqué muchísimas horas, alrededor de, yo diría que bien, puedo haberle dedicado unas 7 horas diarias en el proceso pre-dirección y durante la dirección. Y quedé muy satisfecha con el trabajo que hice. Esa Y es la como pura actriz, verdad. ya en este periodo, ya desarrollándose como mamá y ahora también como abuela, en todo este ¿Qué? periodo, porque también tenemos cine, tenemos Sí. ya... Bueno, el cine, Violeta al fin, ¿verdad? Fue también otro gran regalo que me hizo la vida. Uno nunca se pudo ver actuar, ahí me pude ver actuar. Fue un proceso lindísimo con Hilda y de ahí es como un premio que quedara. Y yo creo que la película salió muy bien, nos fue muy bien. Muy satisfecha con ese proceso. Después he hecho otras cositas en cine, en Aquí y Ahora, que acaba de hacerse, pero ya, digamos, aún satisfecha con todo el proceso, pero no un protagónico, sino un reparto pequeñito. Actoralmente, también he hecho cosas, otra dirección, he hecho 2 grandes direcciones, pero digamos la mía, sí, mi cierre emocional es Madre Coraje. Cuando dirigí Yerma, creo que fue también un hermoso montaje. Ese lo hice en codirección con Jody, porque Jody abarcó, pues por su conocimiento, mucho de la parte plástica. Las decisiones las hicimos siempre en conjunto, pero ella sí tomó, digamos, la batuta más de la parte audiovisual. Y hubo otro montaje que hicimos juntas, que fue el Inventarios, con los cuales, al igual que Yerma, nos dieron premio de Áncora. Que esa obra la vio muy poca gente, porque la hicimos como grupo independiente y no teníamos un 5 para moverla. Es un pecado que eso se haya perdido, porque nos quedó una joyita ahí. Sí, y actoralmente, pues hay propuestas que son recuerdos maravillosos, como fue los 5 personajes que realicé en La Edad de la Ciruela. Eso fue bello. Después haber hecho La Sara de Todos eran mis hijos, de Arthur Miller. Digamos que esos... Bueno, hay otra dirección de una obra que yo amé también siempre y que fue también muy exitosa, que fue La muerte de un viajante. Voy a decir algo, lo voy a decir con orgullo, lo voy a decir con responsabilidad, lo voy a decir como suerte. Todas las obras que yo he dirigido han tenido un enorme éxito y todas las he cerrado, sinceramente, con el teatro repleto. Cuando hicimos Yerma, había un señor que gritaba en el lobby: yo pago más, pero déjenme entrar. Y ya el Teatro Nacional no los permitía. Habían puesto en el espacio chiquitico que quedaba en las lunetas, habían agregado sillas de la cafetería. Con Coraje también había gente sentada en los suelos. Entonces, ese es mi mayor premio. El saber que el rato que yo dediqué, porque creo en el teatro, no como, aunque tal vez dijera que necesitaba un reconocimiento por chiquita, cuando ya es grande eso se revierte en mi manera de comunicarme, mi manera de decir lo que pienso, mi manera de ser
y mi lenguaje, mi manera de comunicarme con el público. Entonces yo sentí que había conversado con ellos. Qué bonito. Con eso nos vamos, con ese orgullo y con todo eso tan bonito que usted le ha regalado al país también. Muchas gracias. Nosotros, con esos montajes maravillosos. Muchas gracias a ustedes porque tienen un gran valor de hacer eso y ojalá cuando ustedes estén de oro también les reconozcan que gracias a ustedes existen estos espacios. Gracias.